Hola, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a este Consúltenos por su Salud. Recuerden que estamos todos los lunes y viernes de 7 a 8 de la mañana aquí en el Canal 3, atendiendo todas las inquietudes que ustedes nos dejan a través de nuestro correo electrónico, programa-cita-médica@yahoo.es, o las inquietudes que tengan en vivo en nuestra línea directa nacional o en nuestra línea 886-8000. Le damos la bienvenida en este día a la doctora Doris Amanda. Doctora Doris, ¿cómo ha estado? ¿Cómo le fue en su paseo por allá en México? Muy bien, doctor Juan Carlos. Estaba en actividad académica. Actividad académica. Más recreativa. Pero no aprovecha para pasear en todos los congresos. Muy bien. Bueno, buenos días, doctor Juan Carlos. Buenos días a cada uno de ustedes. En este momento, debido a la congestión en el transporte, nuestra invitada muy especial está un tanto atrancadilla, pero inmediatamente ella llegue, pues pasaremos a hacer el programa con ella. Doctor Juan Carlos, estoy preocupada con esta hermosa ciudad de Manizales, donde estamos tan congestionados con tanto vehículo. Entonces, anteriormente estábamos iniciando, pues, entre comillas, una campaña para que nuestra ciudad estuviera menos congestionada, para que saquemos menos el carro, vayamos menos en carro al centro, para que aprendamos a disfrutar de lo que es la caminata desde el sitio donde nosotros podemos dejar el taxi o la buseta y podamos caminar hasta nuestro sitio de trabajo. Eso nos va a dar una capacidad para apreciar más a nuestra ciudad tan hermosa, para apreciar lo lindo que se ve el centro y las avenidas limpias, y también para tener un poco más de contacto con nuestros coterráneos. Entonces es una invitación para que nosotros podamos disfrutar más de nuestra ciudad, podamos ir más a pie, podamos tener más contacto con la gente y podamos compartir un poco más. Ayer me preocupó uno ve que algo. El trancón es cada día más grande, pero cuando uno va a Bogotá o a otras ciudades, grandes ciudades, uno dice, esto todavía es una maravilla. Exacto, sí, pero entonces vamos a hacer hincapié en la importancia que es, dejemos el carro en la casa. El carro nos puede estorbar un tanto, ir a buscar el parqueadero también es un encarte, y en cambio podemos disfrutar de la buseta, que aquí tenemos busetas limpias, de pronto la mayoría de nuestros conductores son muy amables y podemos saludar a nuestros coterráneos. Distinto a lo que vi ayer, cuando una buseta pasó en semáforo rojo. Eso también tenemos que hacer hincapié. Nosotros debemos hacer una veeduría ciudadana y también aprender a anotar las placas y a avisar a las diferentes empresas cuáles de sus conductores son infractores, porque nosotros tenemos que aprender a vivir en paz. Ese es un principio de convivencia y vamos a cuidarnos los unos a los otros. Les recuerdo que a partir de hoy comienza a funcionar lo que es el Conservatorio de Música del Seminario Redentorista de la ciudad de Manizales. Es impresionante la cantidad de personas que están inscritas y que ya están matriculadas para iniciar actividades. O sea que unas felicitaciones muy grandes al padre Luis Carlos, a Oscar Fernando Trujillo, el director de la banda y quien está coordinando este proceso, y vamos a tener una ciudad cada vez más culta. Entonces, doctor Juan Carlos, esa es una invitación para que nosotros nos sintamos muy bien. En este momento está llegando nuestra invitada al set y vamos a pasar entonces a un... Vamos a ir a un breve corte de comerciales mientras ajustamos aquí los micrófonos para poder charlar muy largo con ella. Ya muy regresamos. Bien. Muchas gracias. Consúltenos por su salud, el programa enfocado en temas de salud, autocuidado y prevención de enfermedades. No se lo pierda, todos los lunes y viernes a las 7 de la mañana, solo por el Canal UNE. Ahora sí tenemos a nuestra invitada de lujo aquí el día de hoy, a la doctora Brenda Lucía Arturo. Ella es cirujana y gastroenteróloga clínica quirúrgica. De manera pues que preparen todas sus preguntas, todas sus inquietudes. Vamos a hablar hoy todos los temas que tienen que ver con el sistema gastrointestinal, reflujo, úlcera, gastritis, todas esas inquietudes y enfermedades supremamente comunes que vive la población en general. Entonces, para que la aprovechemos durante este resto del programa. Doctora Brenda, bienvenida a nuestro programa. Bueno,
Muchas gracias, un placer estar con todos ustedes aquí y con el público, y el objetivo es poder resolver todas las dudas. Bueno, anteriormente, doctor Juan Carlos, teníamos pues como las mujeres intelectuales, por lo regular eran unas señoras un tanto envejecidas y un tanto, entre comillas, feitas. Hoy tenemos unas mujeres que son muy lindas, muy jóvenes y supremamente bien preparadas. Eso es motivo de orgullo, o sea, pues que la belleza no opaque la intelectualidad. Está muy bien, doctora Brenda Lucía. Doctora Brenda, cuéntenos, ¿de dónde es usted? ¿Qué la motivó a llegar a estas hermosas montañas? Ya. Mira, pues muchas gracias por todos esos elogios, cosas tan lindas. Yo soy bayuna, nací en un pueblo del Valle y mi padre se formó aquí en Manizales y le gustó mucho la ciudad. Entonces me dijo, no, mira, estudia allá. Yo me presenté en varias universidades, pasé en 2 o 3 públicas y decidí venirme para acá. Desde ahí me quedé, cada que terminé medicina, luego cirugía y luego gastro, en cada parte me quería devolver para el Valle y finalmente nunca lo hice porque siempre tenía trabajo antes de terminar. Eso fue lo que Entonces pasó. ya la vamos a tener por aquí ya definitivamente. Pues, ya llevo mucho tiempo. Eso es maravilloso. Bueno, doctora Brenda, en oportunidades anteriores tuvimos aquí a la doctora Liliana Duque, quien es una estomatóloga muy reconocida en nuestra ciudad y con quien estuvimos hablando acerca de las características de la saliva y de cómo es de importante la saliva, la masticación adecuada y la puerta de entrada al tracto gastrointestinal, que es la boca. Entonces quisiera que comenzáramos hablando preciso acerca de eso. ¿Cómo es de importante, cuáles son las enzimas que contiene la saliva, por qué es tan importante la masticación y cómo vamos de allí para abajo en ese tobogán? Bueno, es muy importante todo el proceso de masticación, incluso antes de la masticación para la digestión. El solo hecho de ver la comida, de oler la comida, hace que empiece a secretarse o hace que se inicie el proceso de digestión con el aumento en la producción de saliva con sus enzimas, proteasa, amilasa, lipasa, moco, bicarbonato. Todo este moco, esta saliva, hace que el bolo alimentario se mezcle en la boca y empiece todo el proceso, o prosiga todo el proceso de digestión con la propulsión o las ondas propulsivas esofágicas, que son 3 tipos. Esas ondas hacen que la comida pase de la boca hacia el estómago y que en gran proporción el reflujo que se presenta fisiológico, entre comillas, no sea deleterio o dañino para el esófago. Hay gente que come muy rápido. ¿Eso qué problemas puede llegar a producir para nuestra salud o para nuestra digestión? Pues por lo que de pronto a veces no hacen una buena masticación. ¿Qué le puede causar eso a nuestra digestión? Eso, las enzimas no se pueden disolver adecuadamente con los alimentos y esto causa que los alimentos lleguen muy, digamos, sin fraccionarse al estómago, haciendo que el estómago tenga que aumentar la producción de ácido, disminuir el proceso, o más bien demorarse en el proceso de maceración, que es lo que hace el estómago con los alimentos, y esto produce mayor cantidad de gases, mayor disconfort o dispepsia, que es el paciente que se siente con llenura, mayor cantidad o episodios de reflujos patológicos. Básicamente es eso. O sea que la masticación es trascendental. Esa es una parte que nosotros debemos tener en cuenta porque eso tiene que ver precisamente con la cultura y el comportamiento en la mesa. Nosotros tenemos miles de disculpas para argumentar que no tenemos tiempo, que tenemos mucho trabajo, en fin, y prácticamente cuando terminamos de comer ni siquiera nos dimos cuenta qué fue lo que comimos. ¿Cómo vamos a abordar nosotros desde el punto de vista cultural el cambio de esta conducta? ¿Por qué? Porque la doctora Brenda desde el principio nos estaba enfocando la importancia que tiene nuestro lóbulo frontal. El lóbulo frontal del cerebro se comunica a través de una lámina, que es una lámina cribosa, que es una pequeña lámina llena de perforaciones por donde pasa el nervio olfativo y por allí suben también haces de la parte del gusto. Por eso cuando nosotros tenemos gripa, en muchas ocasiones se comprometen ambas cosas. Ni podemos sentir los olores o los hedores, ni podemos sentir los sabores. Allí pues la importancia que tiene todo este conjunto. La cabeza es la parte fundamental en
estructura de lo que es el ingreso de la comida a nuestro cuerpo. Doctora Brenda, ¿de qué es lo que se queja la mayoría de las personas desde el punto de vista gastrointestinal? Bueno, la dispepsia es una queja muy frecuente, que es el disconfort que presenta el paciente o la sensación de llenura o de plenitud gástrica temprana con los alimentos, la distensión abdominal. Los problemas funcionales gastrointestinales son los principales, la principal queja en la consulta. La enfermedad por reflujo es otra queja muy frecuente que más o menos abarca el 20% de la población, la enfermedad por reflujo. Y todas estas conductas que acabo de hablar o estas molestias, la mayoría de veces se debe a problemas o a trastornos en la higiene alimentaria. ¿Sí? Tenemos unas costumbres, unos hábitos que debemos mejorar mucho y que incluso los mismos pacientes lo comprenden y lo aceptan y dicen, sí, claro, cambié los hábitos que me dijiste y todo es diferente, ya tengo que tomar menos medicamentos, me controlo más fácil con los inhibidores de OMPA, que son los medicamentos más utilizados en gastroenterología. Entonces todo eso es la cultura y nosotros tenemos mucho problema de cultura alimentaria. Sí, muchísimo, muchísimo. Hablabas ahora de 3 momentos peristálticos. ¿Cuáles son esos? Bueno, el esófago tiene 3 ondas, la primaria, secundaria y terciaria, y cada una de ellas tiene una función importante. Vemos cómo a medida que avanza la edad las ondas terciarias empiezan a aumentar. Las ondas terciarias son ondas que hacen que haya reflujo. Y las ondas primarias y secundarias son las que hacen que haya propulsión en el esófago, es decir, que la comida entre a la boca y siga hacia el estómago. Esas son las ondas que permiten el avance. ¿Por qué se va perdiendo con el tiempo? Porque uno ve que ese tipo de ondas a veces en las personas adultas mayores les es muy difícil llegar a tragar los alimentos, inclusive a veces hay que darles las pastillitas maceradas completamente porque no pueden tragar. Sí, pues primero en esos pacientes habría que descartar pues otras causas de disfagia, ¿sí? Que son las disfagias orgánicas por cánceres o obstrucciones por reflujos complicados. Pero las ondas terciarias aumentan con la edad porque disminuye el colágeno a nivel del tracto digestivo, de todo el tracto digestivo. Ocurren enfermedades degenerativas, muchos pacientes sufren de enfermedades del colágeno como la artritis, como el lupus, y todo eso hace que haya un aumento en estas ondas, más que aumento es que predominen y que disminuyan las 1 y 2, que son las que permiten la propulsión. Aquí, ¿cómo es de importante lo que acabas de decir, doctora Brenda? Porque es que nosotros nos hemos ido sesgando en la historia de la medicina a simplemente observar las partes del cuerpo divididas. Y mira cómo has hecho una relación con todas las partes del cuerpo en una oración que fue muy corta, ¿sí? Cómo las personas que tienen compromiso en patologías del colágeno pueden tener también conjuntamente este tipo de patologías más manifiestas. Entonces, importantísimo, por favor, vamos a tener en cuenta que el cuerpo es una unidad global, que no importa que sea el pie el que nos duele, por el compromiso en ese pie también se puede comprometer el tracto digestivo, ¿sí? Vemos, por ejemplo, como pacientes quienes son consumidores compulsivos de medicamentos o de sustancias comienzan a tener también afectación de lo que es su vía digestiva. Vamos a hablar un poco, doctora, de cómo el médico debe convertirse en un educador, porque en muchas ocasiones el médico simplemente prescribe, pero no analiza cuál es la situación de ese parroquiano que asistió a la consulta, cómo es la almohada que utiliza, cómo es el colchón que está utilizando, a qué hora se acuesta, cuál es el momento de las horas de la comida que tiene distribuidas en el día, cuáles son las recomendaciones para evitar la manifestación de patologías. Bueno, una vida muy sana, una alimentación igualmente sana, con 2 porciones de fruta al día sería lo ideal, con buena fibra, con buen líquido, no necesariamente tiene que ser agua, cualquier líquido nos sirve para el tracto digestivo. Tratar de evitar comer comidas abundantes, más bien comer comidas frecuentes y pocas, evitar acostarse lleno, caminar. Bueno, hay una cantidad de consideraciones a recomendar y obviamente en el caso de cada paciente en especial, dependiendo de los síntomas, por supuesto que hacemos énfasis en algunas cosas principales.
Lo que pasa es que hay muchos problemas y es muy importante lo que dices, que uno debería en una consulta tratar de enfatizar muchas cosas con el paciente, pero lamentablemente tenemos muy pocos minutos para la consulta. El sistema de salud nos obliga a que en una hora debemos ver 3 pacientes mínimo, entonces es muy complicado. Nosotros tratamos siempre desde el punto de vista digestivo como enfocar cosas muy puntuales dependiendo del síntoma o el signo del paciente. Eso es básicamente lo que hacemos y siempre tratamos de enfocarnos en eso, de ser muy enfáticos y sobre todo de cambiar el estilo de vida, que es muy importante para la patología digestiva. Bueno, tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones y a esa doctora tan joven y tan bonita. Espérate un segundito, vamos a aumentarle volumen aquí a nuestro estudio para que te podamos escuchar muy bien. ¿Sí? ¿Ya puedes seguir hablando? Se fue. No te escuchamos. Bueno, mientras cuadramos el sonido. A ver si ya tenemos comunicación. ¿Aló? Sí, ahora sí te escuchamos perfecto. Bueno, felicitaciones de nuevo por tan estupendos programas. Muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente. Tengo 64 años y ¿cómo hago para activar el colágeno en mi cuerpo? Tomo vitamina C diario y también consumo colágeno. No sé si esto estará bien hecho o qué otra cuestión puede tomar uno para que el colágeno, pues pienso yo que a la edad de que a medida que uno va avanzando en años se pierde. Entonces, ¿cómo hace uno para recuperarlo de nuevo? Muchísimas gracias. A usted Muchas gracias por esos comentarios, muchas gracias. Bueno, entonces, primero pues es un proceso normal del avance de la edad, la disminución del colágeno, en donde empiezan a primar unos tipos de colágeno y disminuyen otros que son los que presentan más elasticidad. Pero lo que yo te recomendaría es valoración por algún reumatólogo en caso de que veas algún deterioro en tus articulaciones. Lo de la piel, nutrirla muy bien, utilizar muy buenas frutas, 2 porciones mínimas al día o en líquido, básicamente eso. Porque que se regenere como tal, no. Ejercicio también te serviría mucho. Y si encuentras alguna enfermedad de tus articulaciones, consultar por favor con un reumatólogo. Aquí, doctora Brenda, me parece tan importante la observación que hace nuestra televidente, porque es que hay que desmitificar situaciones. A nuestros televidentes les hemos contado que en la naturaleza existen 2 proteínas grandes que no se absorben, y una es de origen vegetal, que es la celulosa, por eso es tan importante para manejar los problemas de estreñimiento, y la otra es de origen animal, que es el colágeno. Por lo tanto, el colágeno lo produce nuestro cuerpo, pero no lo puede absorber porque es una proteína demasiado grande. O sea que en muchas ocasiones nosotros botamos la platica precisamente persiguiendo algo de beneficio. Entonces, por eso hay que consultar en el momento oportuno y asesorarse con el médico acerca de qué sustancias se absorben y cuáles no, porque en ocasiones... No todo lo que le dicen por ahí es completamente cierto. Todo lo que una brilla llamada, es oro. buenos días. Buenos días. Aló, muy buenos días. Bienvenida. Buenos días. Para hacerles una pregunta un poco diferente al tema que están tratando hoy. Con mucho gusto. Adelante. Muchas gracias. Lo que pasa es que la semana pasada yo fui a consultar porque salí con problemas de hipertensión, pues nunca había tenido esos inconvenientes. La doctora dice que estoy manejando un estrés muy alto y resulta que ella me mandó un medicamento que se llama Losartan. Yo me lo empecé a tomar, pero en vez de hacerme provecho, antes siento que me está perjudicando porque siento demasiada fatiga, ni cuando salgo a caminar a diario, que yo acostumbro a salir a caminar todos los días, ni cuando hago el recorrido que acostumbro, llego tan cansada a como me siento en estos momentos tomándome ese medicamento. ¿Y era la primera vez que le habían encontrado la presión alta o qué? Sí, es la primera vez. ¿Y en cuánto se la encontraron? 40-90. Seguro 140-90 puede ser. 140-90. Sí. 140-90, me dijo la doctora cuando ella me tomó la presión, me dijo, tiene la presión muy alta, la tiene 140-90, y entonces ella me mandó ese medicamento que para que lo empezara pues a controlar, me lo mandó por 3 meses, pero siento como demasiadas palpitaciones y siento mucha presión en el pecho y me siento demasiado fatigada y siento que me falta la respiración, entonces me tiene preocupada un poco eso. Claro que sí. Mire, aquí precisamente nuestra gastroenteróloga nos está dando la respuesta.
Ella también sabe mucho de riesgo cardiovascular, así que... O sea que... Bueno, para hablar de hipertensión hay que hacer mínimo un afinamiento, que es la toma de la tensión arterial en varios momentos del día y en varias posiciones para aclarar si sufre usted de la tensión o no. Primero, no sé si su médico habría hecho eso, probablemente sí. Y los antihipertensivos, pues con esas presiones, que es una presión alta pero limítrofe, o sea que está apenas empezando a subir, tal vez cuando el losartán le actúe, que es un antihipertensivo potente, le ha generado hipotensión, o sea, bajas de la presión, lo que hace que usted sienta palpitación y cansancio. Pudiera ser eso. Pues lo aconsejable es que asista nuevamente donde médico para que le cuente todos estos síntomas y vuelvan a aclarar su diagnóstico. Y el otro examen que se manda complementario a esto es un mapa. Exacto. Es lo que se llama el monitoreo ambulatorio de presión arterial. Ese mapa le permite a usted que le ponen como un tensiómetro aquí, 24 horas, le está tomando la presión cada 20 minutos y eso se lleva pues a una pantalla donde muestra cuántas veces tuvo la elevación de la presión o no. De acuerdo a eso es el método pues como más moderno para decirle a usted si realmente usted es hipertensa o no. Que el hecho de encontrar una presión aislada por primera vez, por eso le preguntábamos aquí, de 140 a 90 veces no es motivo suficiente para uno mandar un antihipertensivo y por eso es la sintomatología que refirió la doctora Brenda. Entonces, la recomendación es vuelva donde su médico, ojalá que le ordenen este mapa y para que usted se dé cuenta realmente si usted es hipertensa o no y pueda hacerse un mejor manejo. Precisamente, doctor, en las últimas actualizaciones de medicina interna siempre está como primera conducta el mapa. Obvio que hay regiones del país donde nosotros no podemos acceder a este tipo de conductas, pues tan maravillosos, ¿cierto? Porque habrá pacientes que viven supremamente lejos, en fin. Pero nosotros que estamos aquí en la mata, podemos solicitar un mapa perfectamente. Doctora Brenda, la paciente nos acaba de hacer una observación y nos dice, debido al estrés, miremos cómo el estrés está haciendo mella en nuestro tracto gastrodigestivo y cómo esto repercute en toda la salud del cuerpo. Sí, el estrés pues definitivamente es una enfermedad y es la enfermedad como del siglo, digámoslo así, cada vez se está viendo más. Tenemos que el estrés genera gran liberación de catecolaminas y eso pues aumenta la presión en el caso de la paciente, ¿sí? La tensión arterial. Y en el tracto digestivo tiene un eje, que es el eje cerebro-intestino, que cuando hay estrés, ansiedad, depresión, algún trastorno del ánimo, ocurre como un cortocircuito a nivel de ese eje cerebro-intestinal. Y esto causa que el intestino empiece o manifieste síntomas con situaciones cotidianas, como la digestión, como el movimiento intestinal, como la producción de gases, y el paciente empieza a sentir lo que normalmente es un proceso fisiológico como algo anormal, y es porque hay ese desequilibrio a nivel del eje cerebro-intestino, que es pues importantísimo de tratar durante el abordaje de estos pacientes con enfermedad funcional. Doctora Brenda, siempre se ha dicho que somos lo que comemos. ¿Qué estamos comiendo nosotros, sobre todo en esta región donde nos están viendo, que hace que nosotros tengamos de manera permanente o muy frecuente esa cantidad de trastornos digestivos, úlceras, gastritis, en fin? Bueno, digamos que más que lo que estamos comiendo es que lo que no estamos comiendo. El colombiano en general tiene muchos problemas en el consumo de fibra, ¿sí? Comemos mucho más carbohidratos, ¿sí? Comemos, por ejemplo, mucha yuca, plátano, papa en una sola comida, y eso hace que el tracto digestivo pues le quede mucho más difícil realizar la digestión, un bolo fecal adecuado, y causa por supuesto mucho desconfort. Entonces lo que nos falta es comer un poquito más de frutas, de verduras, de líquido, y eso lo debemos hacer con nuestros niños. Pues es difícil con el adulto, aunque uno lo trata de modificar, pero las familias que tienen hijos, empezarlo a hacer desde bien pequeños, tus 2 porciones de fruta diaria, y eso va a empezar a cambiar mucho los síntomas digestivos. ¿Cómo debe ser consumida esta fruta? Nosotros debemos utilizar la licuadora cada cuánto. ¿Cómo se debe consumir la fruta? ¿Al principio, en la mitad, al final? ¿Cómo? Pues a ver, depende de la sintomatología y del cuadro del paciente, pero lo que recomendamos es a mitad de mañana una fruta y empezando la tarde otra. Evitar consumir fruta tarde, digamos muy vespertina, porque esto genera mucho gas y desconfort. Entonces nos preferimos siempre mitad de mañana y empezando la tarde. La licuadora poco, es mejor la fruta como tal. Bueno, claro. Muy bien.
Hay muchas personas, yo creo que una sintomatología bastante frecuente y de los motivos de consulta más frecuente que uno ve a veces en los servicios de urgencia son esos episodios como de gastritis. Realmente, ¿cuál es la conducta y el abordaje que tenemos que tener nosotros los médicos y también los pacientes respecto a las personas cuando se quejan de esta sintomatología? Porque a veces se está perpetuando como un diagnóstico ahí, todo el mundo con gastritis y consumir medicamentos y medicamentos eternamente. Sí, eso es muy frecuente, incluso digamos, en el abordaje médico también, o en el lenguaje médico, en el argot médico también utilizamos mucho el término de gastritis cuando el paciente llega a la consulta, ya sea por urgencias o ambulatoria, pero realmente la gastritis es un diagnóstico patológico, es decir, de histología, del patólogo. Como tal, gastritis no es un diagnóstico clínico, ¿sí? Que llegó la señora con un ardor, tiene gastritis, no, eso es un diagnóstico de patología. La mayoría de veces esa epigastralgia, ese dolor urente, o sea, como quemante en la boca del estómago que llamamos, o sea, en el epigastrio, es asociado en un gran porcentaje de casos a reflujo patológico, ¿sí? Entonces lo que hay que disminuir en este caso es la producción de ácido. Si utilizamos los inhibidores de bomba, cualquiera de esos soles, omeprazol, lansoprazol, el que sea, la rapidez de acción es más o menos 6 horas, entonces no nos va a servir en el momento agudo que estemos manejando el paciente. ¿Qué nos va a servir en ese momento? Cualquier sustancia, gel hidróxido, que disminuya o haga un buffer sobre la producción de ácido, básicamente. La ranitina también nos puede servir porque actúa más rápido que el inhibidor de bomba. Eso es básicamente lo que hacemos. Pero entonces gastritis es un diagnóstico histológico, no más. Bueno, tenemos 2 llamadas. Buenos días. ¿Aló? Sí, Buenos bienvenida. días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Para felicitarlos por el programa. Muchas gracias. Quería contarle a la doctora que tengo 64 años y pues muchos problemas, entre ellos la osteoporosis, entonces me toca también tomar muchos medicamentos. Que si hay alguna solución para la flatulencia que producen los calcios. Pues yo me tomo los calcios muy juiciosa, los calcitriol y todo eso, pero yo no sé si hay alguna solución para lo que producen los calcios. Y pues yo como una comida muy sana, como muchas frutas, camino, trato de llevar una vida de anciana pues sana. ¿Cómo que anciana? No, señora. Anciana, pero sana, pero pues con muchos problemas de salud, porque el problema de los huesos es una cosa muy dura y los dolores y todo, a veces a uno el de la cadera por lo menos no le permite caminar lo que uno quisiera caminar, pero mientras se me vaya pasando el dolor, pues yo camino. Muchas gracias y que estén muy bien. Muchas A gracias. ustedes por participar con nosotros, muy gracias. ¿Oímos la otra pregunta? Sí, vamos a escuchar la otra televidente. Buenos días. Gracias, muy buenos días. Bienvenida. Gracias, Dios les bendiga, porque Muchas son maravillosos. Gracias. La pregunta es la siguiente, nos han recomendado que tomemos en ayunas agüita con sodas para alcalinizar, pero escuché a un odontólogo que dice que de pronto eso puede producir cálculos. A ver si es tan amable y me aclaran, les agradezco mucho. Muchas A gracias. usted por ¿Qué preguntas tan excelentes? esos Muchas comentarios, claro gracias. que sí. Bueno, doctora. Bueno, en cuanto a la producción de gases, a ver, el proceso de digestión es un proceso de combustión y la combustión genera gas. Entonces, así no tomes calcio, siempre va a haber producción de gases al día. Y se habla que más o menos el ser humano produce 20 gases, o sea, 20 flatos diarios. El calcio, por supuesto, sí aumenta la producción de gas. Las recomendaciones serían que disminuyeras algunos alimentos o no consumieras frecuentemente o todos los días, por ejemplo, el huevo. El huevo es un gran productor de gas. El repollo es otro productor de gas importante, el pepino, el pimentón, y eso probablemente va a hacer que tu tracto digestivo tenga los flatos normales o los gases normales que debe tener. De todas maneras, una consulta con nutrición o con nutricionista te va a servir muchísimo para que te guíe un poco más acerca del consumo de los alimentos que disminuyen la producción de gas y no aumentan la que está generando el calcio. Doctora, ¿habría alguna diferencia entre lo que son carbonatos y citratos en la generación de gas? No tanto, más los citratos lo utilizamos más cuando, por ejemplo, estamos utilizando omeprazol, en donde no se afecta tanto la absorción, básicamente.
Creemos que los citratos se absorben mejor, que funcionan un poco mejor, pero en cuanto a gases como tal no hay mucha diferencia. Los dos generan igual. Doctora Brenda, usted nos trajo unas imágenes que nos quería mostrar, entonces pues yo quiero que nos cuente un poquito acerca de esas imágenes que nos trajo para... Sí, son imágenes del diario, de la vida cotidiana que quería pues compartir con ustedes, lo que logramos hacer con las endoscopias, cómo diagnosticamos cánceres con la endoscopia, que es un procedimiento. Ahí, por ejemplo? Estamos viendo un esófago con un tumor, ¿sí? Un esófago que tiene un cáncer y que se diagnosticó porque el paciente tenía una dificultad para tragar, que es lo que hablábamos ahora cuando decías que habían los ancianos, sobre todo, que tienen mucho problema para deglutir. Pues lo primero que tenemos que hacer es mirar por endoscopia o en otro examen, con algunos otros exámenes, pero la mejor en este caso es la endoscopia, definir qué es lo que está pasando y si realmente hay un problema orgánico. Orgánico es, ejemplo, úlceras, tumores, estenosis o obstrucción, o es un problema funcional. Ahí también estamos viendo inflamaciones. Este es un paciente con un problema colónico, con una colitis ulcerativa. En el caso del colon también los síntomas, como son los sangrados, la producción de moco con la deposición, las diarreas, todos esos son síntomas de alarma, y quería entonces hacer como una cuñita aquí para recordar todos esos síntomas, que no dejemos dejarlos pues como solos o quietos, o pensar que son las amebas, o pensar que es un problema de salivación, por ejemplo, en el caso de la deglución, sino consultar para nosotros poder ayudarles a tiempo y no llegar a estos casos tan severos. Aquí eso me preocupa, porque en muchas ocasiones el paciente consulta repetidamente, y el médico se dedica a la prescripción de inhibidores de bomba de protones, ranitidina, inhibidores, ranitidina, y no vamos a esto, que es el diagnóstico oportuno de lo que puede ser una patología que se puede detectar en una forma oportuna, ¿sí? Y esperamos que el paciente de pronto presente un sangrado o otra manifestación peor, o que ya esté comenzando a disminuir de peso, o ya tenga una franca dificultad en lo que es el fenómeno de deglución. ¿Cómo debe ser esa conducta ahí respecto a lo que dice la doctora Doris del médico? O sea, ¿cuándo un médico debe mandar al paciente al gastroenterólogo a que le haga, por ejemplo, un procedimiento endoscópico? A ver, nosotros somos una zona de alta prevalencia de cáncer gástrico, ¿sí? Es importante recordarlo. Entonces, lo que yo les aconsejo es, el paciente llegue con los síntomas típicos de reflujo o el síntoma típico de dispepsia, bueno, trátelo, pero sígalo. Si el paciente continúa igual, por favor remítanlo, es importante. Nos están llegando pacientes con enfermedades muy avanzadas que realmente ya cuando los vemos no podemos hacer casi nada. Lo que estamos haciendo allí es un tratamiento endoscópico con argón. En este caso es un paciente con un tumor que estamos haciéndole un control de sangrado, pero miren que solamente es eso, es un control del sangrado del tumor, pero no podemos hacer nada más. ¿Por qué? Porque el paciente ya nos llegó en un estado avanzado. Entonces sí les recomendamos, por favor, no demorarnos tanto en la remisión al paciente. Por supuesto, nosotros entendemos el problema que tenemos de la seguridad social, pero sí al menos recomendarle al paciente. Sí, porque es que uno observa que en las EPS obligan al médico a que envíe al paciente al médico internista, y que el internista sea prácticamente quien defina que el paciente amerite o no una endoscopia de vías digestivas, lo cual es un absurdo, porque nosotros los médicos deberíamos formar un frente común y manifestarnos y reprochar, porque es que nosotros tenemos la capacidad perfectamente de definir quién debe ir a una endoscopia digestiva y quién no. ¿Sí? Por supuesto. No evitar toda esa cantidad de tropiezos que el sistema nos pone y que pone en riesgo la vida del paciente. Tenemos otra llamada, buenos días. Ay, pero doctor Juan Carlos, ahorita tenemos que responder lo del bicarbonato, que es muy importante. A lo del bicarbonato nos queda faltando, sí. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenida. Doctores, los felicito por el programa. Gracias. Yo consulté el viernes. Pues yo soy la que estoy sufriendo me encontraron en el Helicobacter pylori. Ah, bueno, aquí tenemos a la experta. Sí, doctor, vea. Y entonces resulta que a mí el gastroenterólogo me encontró el duodeno también deforme. Me encontraron una metaplasia, voy en metaplasia, y que si una displasia, realmente yo no entiendo bien qué es eso. El tratamiento que me hicieron me mandaron a tomar 80 pastas en 10 días. Esto hace 2 meses, pero doctores, yo hace 15 días vuelvo con los síntomas. Estoy con mucho vómito, estoy con bastantes dolores abdominales ya más fuertes. Fuera de eso, no entiendo el por qué
cuando estoy comiendo me estoy ahogando, o me da tos o me ahogo, me siento como sin respiración, con demasiado desaliento también. Doctores, yo pues no he podido encontrar nuevamente una cita con médico general para que me vuelva a remitir con el gastroenterólogo. Yo quiero saber si estos síntomas que estoy presentando ya en los últimos días es porque el problema me está avanzando o será algo diferente. Y otra cosa, doctora, mucho dolor, como en los riñones, no sé, no es propiamente la espalda, es como de la cintura un poquito hacia abajo, mucho dolor, no me puedo casi agachar, no me puedo enderezar bien. Le agradezco lo que usted me pueda informar. Mi Dios les pague y que el Señor los bendiga. A usted por llamar por nosotros. ¿Cuántos añitos tienes? Tengo 46 años. Ah, es una mujer Y supremamente... he perdido, doctora, bastante peso. Tengo una dieta muy rigurosa, es muy rigurosa la dieta en la que yo estoy. Y estoy demasiado delgada. Dios les pague. Claro. Muchas gracias a usted. Tenemos a la experta aquí en la materia. Doctora Brenda, ¿qué pasa con ese Helicobacter? Pero comencemos con el bicarbonato. Con el bicarbonato antes de que se nos olvide. Para claro, que no se nos quede. Bueno, realmente esa conducta del bicarbonato es una conducta más, pues no la utilizamos nosotros los gastroenterólogos realmente, ¿sí? El bicarbonato sí vamos a hacerlo desde el punto de vista químico, sí debe disminuir o aumentar el pH gástrico, pero realmente nosotros no lo recomendamos. Yo nunca lo he recomendado. No sé ustedes qué experiencia tengan, pero desde el punto de vista de gastroenterología no lo he recomendado. Bueno. En cuanto a la señora que nos acaba de llamar del Helicobacter, hay varias cosas por aclarar, y una es si tiene presencia de displasia, hay que hacerle un seguimiento estrecho de su estómago. Si hay deformidad del duodeno, también hay que mirar si es una úlcera o no. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Después de recibir el tratamiento para Helicobacter, que son las 80 pastas que le mandó su médico, se debe hacer una endoscopia, en el caso suyo, a los 2 meses, ¿sí? Después de terminar el tratamiento, con el objetivo de mirar la parte de displasia, que debe ser una displasia de bajo grado, porque si le mandaron para la casa solo con tratamiento debe ser una displasia de bajo grado, mirar cómo se ha estabilizado con el tratamiento para el Helicobacter, que usualmente lo hace, y hacer un seguimiento, por supuesto. O sea, es muy importante que siga con gastroenterología. En cuanto a los síntomas, que se atosiga, que se atranca con la comida, esos usualmente son síntomas más cuando la persona está ansiosa, por ejemplo, porque en la endoscopia no reportan nada de obstrucción. Puede ocurrir eso, si está masticando muy, digamos, rápido, si no está pasando con un poco de líquido, todo eso puede generarle todos los síntomas. Pero en cuanto a su estómago, definitivamente hay que hacer un seguimiento estrecho de su enfermedad. ¿Qué pasa con ese Helicobacter que muchas personas hacen tratamiento y 1, 2, 3 meses después vuelven otra vez con la sintomatología? ¿Es que se reinfectan o qué es lo que pasa con ellos? A ver, el Helicobacter se le ha echado la culpa pues de mucha enfermedad, definitivamente. Yo pienso que un poco más de lo que debemos. Pero en enfermedad dispéptica, o sea, en todo ese disconfort, esas situaciones que refiere el paciente de llenura, el Helicobacter pudiera, en algunos estudios ha mostrado que al eliminarlo pudiera mejorar el cuadro, los síntomas clínicos del paciente. La reinfección por Helicobacter es muy frecuente, ¿no? Es una bacteria que vivimos con ella, ¿sí? Más en nuestro medio. De 100 colombianos hicimos un estudio hace 2 años con la Universidad Tecnológica de Pereira en cuanto a prevalencia, o sea, la cantidad de Helicobacter con la que mantenemos, y aquí en Caldas tenemos un 76%, o sea, de 100, 76, y en Colombia 80, 85, o sea, somos muchos. O sea, digamos, lo que yo le digo a mis pacientes, estás a la moda. Tienes el Helicobacter, estás a la moda. Y en Estados Unidos, por ejemplo, de 100 norteamericanos, 40 tienen. Sí ven la diferencia, y el problema es, uno de los problemas o de las implicaciones es que el sistema sanitario nuestro no es el mejor, ¿sí? Si ustedes van a comprar una verdura, normalmente en la galería o en algún otro centro, el manejo, pero no es aquí, es en todo el Colombia y en mucha parte del mundo, es un manejo no muy adecuado con los alimentos en el suelo y todas esas cosas. Entonces todo eso puede implicar el aumento del Helicobacter. Bueno, vamos a ir a un breve corte de comerciales y ya regresamos con ustedes. Consúltenos por su salud, el programa enfocado en temas de salud, autocuidado y prevención de enfermedades. No se lo pierda, todos los lunes y viernes a las 7 de la mañana, solo por el canal UNE.
En Manizales, en el nuevo Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores, la cultura tiene lugar y se eleva a otro nivel garantizando excelentes condiciones para la realización de actividades empresariales, culturales, académicas y comerciales. Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores de Manizales, donde la cultura tiene lugar. Y a propósito del Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores, pues aquí tenemos la programación para este mes de agosto. Entonces, el miércoles 14 al sábado 17 tenemos la Feria Audiovisual y Cinematográfica. El martes 20 tenemos presentación Viva la Danza. Viernes 23 y sábado 24, presentación del humorista Andrés López. Miércoles 28, concierto tributo a Pink Floyd. Así que prográmense para este mes de agosto porque el Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores tiene una excelente programación para que ustedes disfruten de ella. Doctor Juan Carlos, qué maravilla esa programación. Esperamos ir a reírnos con Andrés López, disfrutar de Pink Floyd. Pink Floyd, es de nuestra generación. Muy bien, aquí hablando con la doctora Brenda, es muy importante escuchar de la gastroenteróloga cuáles son las medidas que nosotros debemos tener. Eso que nos acabas de comentar acerca de los 3 parámetros para frecuentar. Bueno, muchas recomendaciones. Acuérdense de lo que les decía, que el cambio de nuestros hábitos es básico. Pero entonces, una recomendación importante, no irse a la cama lleno, ¿sí? La última comida debe ser 2 horas antes de acostarse. ¿Y esa siestica al mediodía entonces no la hacemos más? En una sillita medio sentado, el resto acostado nada porque se va a sentir mal después. Bueno, va a sentir mucha acidez, va a sentir náuseas, entonces lo ideal es no. Líquido antes de acostarse tampoco se recomienda. Cuando se acuesten, adopten la posición del lado izquierdo, ¿sí? La mano izquierda hacia ese lado, acuéstense. Eso ayuda a que los alimentos que estén en el estómago pasen más rápidamente hacia el tracto digestivo inferior y se disminuyan los momentos de acidez o de regurgitación. Levantar la cama también puede ayudar, sobre todo en pacientes que tienen como enfermedad un reflujo, no en todos. Pero no con almohadas, sino poniendo los taquitos en las patas de arriba. Exactamente, más o menos unos 30 centímetros. Recuerden, no en todos, algunos pacientes se benefician. Exacto, sí. Y me llama la atención porque en alguna ocasión yo, en el interrogatorio de un paciente, entonces me decía, es que yo coloqué los tacos en la cama como me dijo el médico. Y de pronto se me ocurrió preguntarle, ¿pero dónde los colocó? ¿Arriba o abajo? Y los había colocado abajo. Ajá. Entonces, eso, el médico tuvo buena intención, sí, claro. Pero es que hay que explicarle bien al paciente. Por ejemplo, cuando yo le explico al paciente, le hago el dibujito, ¿dónde está la cama? Sí. Claro. Y que tampoco... no le pongan las 4 patas. Tenemos otra llamada, buenos días. Bueno, lastimosamente se cayó nuestra llamada. Esta llamada se cayó. Bueno, doctora, nosotros tenemos pues aquí esta pregunta que nos hacía, la observación que hacía la última paciente, donde refería la metaplasia. Hablemos un poquito de la metaplasia, porque el mismo médico en muchas ocasiones no sabe qué hacer con ese diagnóstico de metaplasia. ¿Cómo así que metaplasia intestinal? Bueno, eso es muy importante, ese tema es bien importante. A ver, el estómago normalmente, cuando tomamos las biopsias, debe ser un estómago sin cambios, ¿sí? Pero se ha encontrado que gran cantidad de estómagos normales tienen inflamación, más que inflamación, células inflamatorias en su interior. Y esto se debe a que tal vez sea como un mecanismo de defensa del estómago para defenderse a todo el proceso digestivo como tal y a los alimentos. Cuando empieza a cambiar el estómago, a inflamarse, empieza a ocurrir una escala. Y la escala es un estómago normal, luego ocurre una gastritis crónica, luego una gastritis atrófica, posteriormente metaplasia intestinal y posteriormente displasia y finalmente llega a cáncer. Si vamos en esa escala y encontramos la metaplasia, vemos que está como en un estado intermedio entre el estómago normal y el estómago con cáncer. ¿Qué es metaplasia para que el paciente entienda? Metaplasia es el cambio de unas células que son normales pero están en un sitio donde no deben estar. En este caso el intestino, son focos de intestino que están en el estómago. Y eso hace que ese intestino, como nunca estaba expuesto a ácido y no está acostumbrado a tener ácido y ya va a estar en un medio ácido que es el estómago, empieza a degenerarse y tiene más riesgo a hacer cambios displásicos y cambios de cáncer.
No sabemos qué pacientes van a hacerlo, ¿sí? No sabemos qué pacientes van a pasar de metaplasia a displasia de cáncer. Lo único que sabemos es que debemos vigilarlo. Bueno, que una alimentación adecuada con buena cantidad de vitamina C es una ayuda, aunque ningún estudio de gran poder epidemiológico nos dice si toma vitamina C definitivamente no va a tener progresión a displasia de cáncer, pero al no ser deleterio lo recomendamos porque y sirve para muchas otras cosas también. Exactamente. Entonces metaplasia definitivamente sí es un cambio que hay que vigilar. Muchas gracias. Tenemos otra llamada, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida. Buenos días. Que Dios los bendiga por este maravilloso programa. Muchas gracias. Gracias. Mi pregunta es, ¿cómo le parece que yo sufro mucho de resequedad en mi garganta, más que todo por la noche? Yo consulté y me dijeron que era un problema de reflujo. Me mandaron un tratamiento con omeprazol en la mañana y ranitidina en la tarde por 2 meses. Este tratamiento yo lo terminé hace más de 15 días, pero yo continúo en lo mismo. Mucha resequedad en la noche, yo tengo que estar tomando mucha agua. Muchas gracias. ¿No será que está respirando por la boca? Más o menos. Esa observación que hace el doctor Juan Carlos es muy importante, y la otra importante observación es preguntarle si le han hecho un examen de tiroides, porque la escucho con un tono de voz un tanto grave, y es característico que en muchas ocasiones ese solo síntoma también nos puede estar hablando de la tiroides. Entonces, no sé si la paciente ya colgaría. No. Bueno, ¿le han hecho exámenes de tiroides? Me lo hicieron hace por ahí 4 meses y salió normal. Bueno, entonces hay que pasar a esa otra parte. Doctora Brenda, entonces, ¿qué le puede recomendar a nuestra televidente? Sí, hay que mirar si está haciendo, está respirando, o sea, roncando, respirando con la boca abierta cuando está durmiendo, la almohada tal vez muy alta. Bueno, va a haber cambios que tal vez haya que hacer antes de pasar a hacer algunos otros exámenes, como son exámenes para mirar qué tal está la producción de saliva y otras enfermedades que pueden asociarse con resequedad. Recuerden los televidentes que en la línea médica tenemos excelentes profesionales que les van a prestar ese servicio médico a domicilio. Además tenemos allí unas hermosas instalaciones para el cuidado del adulto mayor. Tenemos 2 hogares para el cuidado del adulto mayor. Si ustedes quieren que le cuidamos a su padre, a su mamá, a su abuelo, en las mejores condiciones, con todos los servicios médicos, de enfermería, pues llamen a la línea médica, que tenemos allí unas muy lindas instalaciones, conózcanla y puedan estar ustedes tranquilos de que van a estar ellos cuidados en las mejores manos. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días. Quería preguntarles a todo el equipo médico que está presente, ¿qué tan conveniente es un desayuno diario de cereal y yogur? ¿Y qué produce los cálculos en el hígado? Muchas gracias y que tengan buen día. Excelente pregunta, muy bien, muchas gracias. Bueno, los desayunos deben ser variados, no recomendamos siempre el mismo desayuno. Bueno, el intestino, por ejemplo, se adapta muy fácil al cereal, entonces al principio funciona muy bien, ese estreñimiento es lo que estamos buscando manejar, pero no, nos gusta variar su desayuno, utilizar proteína durante el desayuno, es adecuado, y el cereal variarlo 2-3 veces semanal. Los cálculos en el hígado tienen varias, digamos, causas. Una que es muy importante son alteraciones metabólicas en todo lo que es el metabolismo del colesterol, y otra es la alteración o la genética, ¿sí? Que mi mamá haya tenido cálculos y mi familia haya habido cálculos, eso genera aumento. Y el metabolismo de las grasas, por supuesto, que también tiene una connotación importante. Las enfermedades de la vesícula, por ejemplo, cuando la vesícula no se mueve adecuadamente, hace que la bilis se estanque, para que digamos en algún término, y esto genera la producción de cálculos. Hay muchas razones. Doctora Brenda, ¿dónde la pueden encontrar los televidentes que están llamando a usted para una consulta o para asistir a de pronto algún procedimiento? Alguien que la quiera localizar, ¿dónde la pueden encontrar? Mira, pueden llamar a los teléfonos 311-619-4628 o al 887-1210. Mi consultorio queda en Internistas de Caldas, que queda detrás de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional. Por favor, doctora, vamos a repetir el celular y el teléfono. Entonces, el celular 311-619-4628 y el teléfono fijo 887-1210. Centro de Internistas de Caldas, así que allí la pueden encontrar también y solicitar su cita para que sean valorados por la doctora Brenda, una
mujer joven, pero muy bien preparada para que ustedes puedan aliviarse o por lo menos diagnosticar y manejar todos esos trastornos digestivos que están enfrentando en algún momento determinado. Doctora, ahorita antes de terminar, hablemos un poquito de ese villano Helicobacter. Entonces, digamos, alguna medida para poder prevenir que nos reinfectemos con este agente. ¿Cómo hacemos? Porque estamos en una región endémica. Eso, o sea, primero, desestresémonos, vivimos con él. Aprendamos a ser amigos de él y además pues tratemos de utilizar algunas cosas sin obsesionarnos, porque si no eso nos puede alterar la calidad de vida. Si no dice, ay, yo no puedo comer, no te puedo tocar la mano, no, es lavarnos bien las manos después de salir del baño, antes de manipular los alimentos, lavar bien los alimentos. Hay mezclas comerciales que permiten lavar sobre todo las frutas y verduras de una manera adecuada, si no, con agua, buena agua. ¿Estas mezclas qué contienen? Usualmente hipoclorito. ¿Sí? Bueno. Usualmente tienen hipoclorito y eso hace que muchas bacterias, inclusive el Helicobacter y otras más, pues se eliminen. Evitar, si comemos frutas en la calle, que eso también es factible, pues lavarlas muy bien antes de consumirlas, bueno, porque usualmente somos muy folclóricos consumiendo frutas sin lavar adecuadamente, entonces eso también les recomiendo. Básicamente es eso, sin obsesión, pero tratar de manipular muy bien los alimentos y lavarnos muy bien las manos. Recordemos que el otro villano que tenemos muy a diario es el estrés. Entonces ya sabemos cómo ese eje intestino-cerebro también se bloquea por el estrés. Entonces los invito a que estemos todos en paz, a que vivamos mejor con nuestro vecino, a que nos sintamos mejor y más aterrizados en este planeta y a que consultemos a tiempo y a nuestros colegas. No les saquemos el cuerpo ni la responsabilidad a esas patologías que pueden estar llamándonos urgentemente. Les recuerdo que soy Doris Amanda Henao Serna, su médica cirujana colposcopista, que me encanta compartir con ustedes. Mi número de celular es 310-3900-856, que les propongo que hagamos las paces, vivamos en paz, caminemos más, hagamos ejercicio y vivamos felices. Doctor Hemos llegado al final de este programa, consúltenos por su salud. Le damos los agradecimientos a la doctora Brenda Lucía Arturo por habernos acompañado el día de hoy, por haber compartido unos minutos de su tiempo y pues esperamos tenerla también en una próxima oportunidad. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y me encantó venir y cuando quieran por aquí volveré. Claro que sí. Muchas gracias. Feliz semana para todos y una semana muy exitosa.